Buenas horas. El tema que trataremos lleva por título La trascendencia de Dios. El filósofo inglés Lewis, de entrada, ya nos hace reflexionar sobre la magnitud de los diferentes atributos que tiene Dios al decir: Dios no puede ser parte de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo puedo imaginar de Él. Al analizar esta frase, nos hace reflexionar que Dios tiene una magnitud tan grande que, a pesar que nuestra imaginación puede alcanzar límites inexorables, nosotros no vamos a poder contemplar lo que es Dios. En los videos anteriores hemos ido tratando de los atributos entitativos que tiene Dios: la simplicidad, omniperfección, la finitud y omnipresencia, la inmutabilidad y eternidad, la unidad y unicidad del ser y la belleza. Ante todos los atributos podemos decir que Dios es trascendente al mundo, distinto a él e infinitamente más perfecto. Tenemos que decir que estos atributos son los que derivan inmediatamente y directamente de Dios. Muchas corrientes filosóficas a lo largo de la historia han tratado de negar la trascendencia de Dios, argumentando que Dios no es absoluto y pertenece al mundo. Por lo tanto, algunas preguntas que se nos vienen a la mente son: ¿Dios está siempre con nosotros? ¿Dios observa cada una de las cosas que pasa y que hacemos? ¿Dios puede estar en la edad antigua como en la actualidad? Ante todas estas preguntas es necesario una detenida reflexión de lo que es Dios. Ante ello se abordará este singular tema, denominado la trascendencia de Dios. Para hablar de la trascendencia tenemos que definirla, y esto significa aquello que es o está fuera de otro, o sobre otro, aquello que excede o rebasa a otro. En Dios se puede explicar que éste no depende de otra cosa, sino que está fuera de todas ellas. La trascendencia de Dios respecto al mundo es absoluta. Dios es el absoluto en el sentido literal de la palabra, el que está absuelto o desligado radicalmente de las cosas. La cuestión de la trascendencia gnoseológica se refiere al problema de si es posible conocer realidades distintas a la nuestra, propia de la conciencia y sus representaciones. Y la trascendencia metafísica, por su parte, apunta al tema de la existencia de realidades que superen los datos fácticos de nuestra experiencia empírica, y más en concreto, de un ser superior y absoluto. En este ámbito ontológico, trascendencia significa fuera del mundo. Existe una corriente filosófica que trata de negar la trascendencia de Dios. Es denominada el panteísmo, la cual se refiere a rechazar la distinción absoluta entre Dios y el mundo. Además de eso, tenemos que explicar con otras palabras que el panteísmo es la doctrina filosófica según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, porque Dios es inmanente al mundo. Han existido diversos tipos de panteísmo a lo largo de la historia de la filosofía. Así puede hablarse del panteísmo emanantista, el cual refiere que Dios es lo único verdaderamente real y el mundo es absorbido en la divinidad. El mundo procede o emana necesariamente de Dios, es una teofanía, no es producto de un acto creador de Dios. El segundo que vamos a ver es el panteísmo materialista. El fundamento y principio del mundo es inmanente al mundo, solo el mundo es real y Dios queda absorbido en él. El tercero es el panteísmo propiamente dicho, que puede ser parcial o total. El panteísmo parcial considera que Dios es la forma del mundo, y el panteísmo total señala que Dios es la totalidad del mundo, puede adquirir diversas formas. Sus máximos representantes son Spinoza y el panteísmo idealista de Hegel. Un punto importante para hacer la reflexión en la trascendencia de Dios es hablar que Dios es distinto al mundo. Fabro, en su obra Introducción al ateísmo moderno, menciona sobre Dios, siendo causa de todos los existentes. Él mismo nada es de los existentes, y no como si tuviera alguna deficiencia en el ser, sino como supereminente segregado de todos. Todo esto porque Dios no es parte del mundo. Dios es el ser y causa primera, por tanto primera gente.
En consecuencia, no puede formar parte de ningún compuesto. Ninguna de las partes de un compuesto puede ser, porque en todo compuesto hay al menos dos elementos mutuamente referidos que se comportan como potencia y acto, como participante y participado. Pero ya hemos visto repetidas veces que Dios es el ser y en consecuencia es primero. En consecuencia, Dios no es una parte del universo, sino que está sobre todo el universo, teniendo previamente en sí, de modo eminentemente, toda la perfección del universo. Segundo, vamos a ver que Dios tampoco es el ser formal de todos. Dios no es la forma del mundo. Algunos autores, como los estoicos y Amalarico de Bene, opinaron que Dios es el ser formal de todas las cosas, lo cual es imposible, porque en esta lógica se hablaría que Dios es el ser de todo, lo cual queda en un error, como lo menciona Santo Tomás de Aquino, pues el ser de Dios no adviene una esencia con los demás seres, pues Dios se identifica sin residuo en su esencia. Si el ser fuera divino y se daría este principio, todas las cosas serían una. Dios no puede ser el ser común, pues este tiene únicamente valor lógico o mental, y Dios no es un concepto, sino un ser realísimo. Y Dios no es el ser de los entes, sino su causa, el absoluto, sino solo un incausado. Dios no comparte su ser, Dios no es forma de la creación. Nosotros participamos del ser de Dios. Con la participación de Dios tenemos el ser, mas no somos el ser de Dios. Seríamos divinos si se daría que Dios sea el ser formal de todas las cosas. Continuando con nuestro análisis, ahora hablaremos de que Dios no es la materia prima. Dios no puede ser la materia prima porque existe una diferencia esencial entre la materia prima y Dios. La materia prima es potencialidad pura, mientras que Dios es acto puro. Aquí observemos un ejemplo. De manera análoga, cuando usamos plastilina para moldear distintas formas, podemos decir que la plastilina tiene una potencialidad para llegar a ser lo que queremos moldear. Se podría decir lo mismo de la materia prima. Esta tiene la capacidad de llegar a ser un ente determinado. Bien, ahora nos toca hablar de Dios es la totalidad de lo que existe. Dios es la totalidad de lo que existe. Sin embargo, el mundo no puede identificarse con Dios. Esto puede ser demostrado por la observación. De manera inmediata, hagamos la siguiente suposición. Supongamos que el mundo y Dios se identifican. Si esto fuera cierto, se negarían las características esenciales del mundo, tales como la contingencia, temporalidad y mutabilidad. Pero como el sentido común nos dice que el mundo necesariamente tiene que tener esas características, ya que si no las tiene entonces no sería mundo. Es por eso que decimos que el mundo y Dios no se identifican, y al no identificarse se afirma la contingencia, temporalidad y mutabilidad, que son características esenciales del mundo. Ahora bien, otra distinción es la siguiente, que Dios es absolutamente simple, absolutamente ser, mientras que el mundo es por participación, es decir, que se le ha hecho existir, se le ha hecho partícipe del ser de Dios. Como bien se sabe, Dios es absoluto en sentido propio, y a la vez es la causa absoluta de la existencia de los entes. En conclusión podemos decir que Dios es todo, pero no todo es Dios. Lo que nos lleva a la siguiente afirmación, que a pesar de que el ser de los entes es real, no es connatural con el ser de Dios, ya que poseen características diferentes. Además, Dios es el todo por esencia, mientras que el universo es todo por participación. Ahora nos tocará hablar del panteísmo metafísico de Spinoza. Empezaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es la sustancia para Spinoza? La sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para ser formado. Esto significa de que no necesita de nadie para existir. Entonces la sustancia no podría ser más que una y única, es decir, que fuera de Dios no puede darse ni concebirse otra sustancia. En conclusión, todo es Dios. Entonces, Dios para Spinoza es entendido como causa sui.
es decir, aquello cuya existencia Él vuelve la esencia, cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. En conclusión, es la existencia necesaria, y esta existencia necesaria de Dios es el punto de partida para afirmar que no hay causalidad eficiente en la que el efecto sea distinto de su causa. No hay dependencia de las cosas a Dios, sino pertenencia. Si hubiera alguna perfección fuera de Dios, no sería Dios. Entonces, la sustancia divina, causa de sí, es potencia, es actividad que se da el ser a sí mismo y a lo distinto de sí, es esencia actuante. Dios no crea un mundo fuera de sí, realiza su esencia en el interior de sí mismo. Dios es todo, es autosuficiencia absoluta. El panteísmo de Hegel. Su panteísmo es la realidad de Dios como espíritu absoluto que se actúa en todo. Lo finito se disuelve en lo infinito, pierde su realidad al integrarse en lo infinito. Pero, ¿qué es lo finito e infinito? Lo finito para Hegel es un momento ideal y no el verdadero ser. Es pura apariencia, mera transitoriedad. Lo infinito, en cambio, es lo más real sin más. Entonces, lo finito es lo esencial a lo infinito. Lo finito es lo esencial a lo infinito, como Dios es el ser del mundo. Lo infinito necesita del mundo para actualizar su esencia, y el mundo es la esencia de Dios. En conclusión, podemos decir de que sin el mundo, Dios no es Dios. Muchas gracias.